Muy buenas noches. El día de hoy con mis compañeros, los ingenieros Vladimir Abella, Carlos Beltrán y mi persona María Fernanda Córdoba, vamos a compartir con ustedes una presentación acerca de los mecanismos de adherencia del acero de refuerzo. Para eso es importante iniciar hablando acerca de los mecanismos de adherencia de las barras de refuerzo y mencionar que la unión entre el concreto y el acero se genera con propiedades complementarias porque el concreto tiene excelente compresión y el acero es muy eficiente en la tracción. Entonces la adherencia entre estos dos materiales es una combinación de varios mecanismos que van a actuar en conjunto. Iniciamos con el mecanismo mecánico que se genera en las primeras etapas de fraguado y se produce por medio de una adhesión química entre la superficie del acero y el cemento. El mecanismo físico que se da a través de la fricción que se genera por el confinamiento lateral del concreto que presiona la barra y genera resistencia al deslizamiento. Y por último, el mecanismo mecánico, que es el anclaje por corrugación, y este tal vez puede ser el más importante para las barras corrugadas, porque consiste en la interacción de las protuberancias que tiene la barra con el concreto que está alrededor de ella. Existen unos factores que van a influir en esta adherencia. Iniciamos con este que es el tipo de barra y la rugosidad superficial. Obviamente las barras corrugadas van a presentar una adherencia significativamente mayor a las lisas debido al anclaje mecánico. También tenemos el tipo de agregado, ya que los agregados angulosos y de textura áspera van a aumentar la fricción interna en el concreto, van a mejorar la adherencia y por el contrario los agregados que son más redondeados van a reducir esta fricción y van a afectar negativamente la transferencia de carga. También tenemos la ubicación de la barra. Las barras posicionadas en la parte superior del elemento tienden a tener menor adherencia debido a la segregación del concreto y las burbujas de aire que a veces existen. Tenemos los recubrimientos y los imprimantes, que pues si bien el recubrimiento epóxico protege contra la corrosión, pues este puede disminuir la adherencia. Entonces para eso la NSR10 nos da una serie de factores de corrección según sea el caso, como lo podemos ver acá. Y finalmente tenemos la separación transversal entre barras y refuerzo transversal, porque una separación adecuada entre elementos pues permite tener un buen confinamiento del concreto y va a evitar la interferencia en las zonas de adherencia. Por otro lado, también es importante hablar acerca de la longitud de desarrollo, la cual se define a través de la distancia mínima requerida para que una barra embebida pueda alcanzar su resistencia última sin deslizarse. Esta longitud de desarrollo se va a calcular en función del diámetro de la barra, de la resistencia del acero, de la resistencia del concreto y de las condiciones de recubrimiento, ubicación y tipo de concreto. Esta longitud de desarrollo va a variar si el refuerzo está sometido a tracción o a compresión. Entonces, para ello, la NSR10 nos brinda estos dos casos. Para barras en tracción, que serían las barras corrugadas, nos da esta fórmula que está en función de las anteriores variables que mencioné, y esta debe ser menor a 300 milímetros. Y para barras en compresión, nos dice que debemos calcular de estas dos fórmulas y escoger el resultado mayor, y este resultado debe ser mayor a 200 milímetros. También tenemos la opción de los ganchos estándar. Cuando no hay mucho espacio para desarrollar la barra en línea recta, se permite el uso de los ganchos de 90 a 180 grados y pues las características de estos como las longitudes mínimas de anclaje, los radios mínimos de curvatura y los requisitos para el recubrimiento se encuentran en la NSR10. Tenemos también los empalmes por traslapo, que es cuando se quiere continuar con una barra en obra, pues empalma mediante el traslapo y este debe cumplir con una longitud igual o superior a la longitud de desarrollo, pues considerando los factores anteriormente mencionados. Y en cuanto a los efectos de fisuración y distribución de esfuerzos, las fisuras en el concreto pueden afectar obviamente la adherencia, especialmente en zonas de alta tensión. Sin embargo, el refuerzo transversal, es decir, los estribos y una adecuada separación entre barras van a reducir la aparición de fisuras. Buenas noches, mi nombre es Jesús Vladimir Abella Garcés. En este punto vamos a hablar acerca de los empalmes del refuerzo. Bueno, primero que todo, ¿qué es un empalme de refuerzo? Es la unión de dos barras para que trabajen como un solo elemento y a esto se le denomina empalme. Los tipos de empalmes según la NSR. Existe el empalme por traslapo, que es el más común,
consiste en superponer longitudinalmente dos barras de refuerzo para que la transferencia de esfuerzos se haga por adherencia en el concreto. Están los empalmes mecánicos. Este tipo de empalme usa dispositivos especiales, acoples roscados u otros sistemas certificados. Esto permite la unión de dos barras sin necesidad de superponerlas. Estos sistemas deben estar certificados para asegurar que transmitan los esfuerzos correctamente. Están los empalmes por soldadura. Estos se permite soldar barras cuando el diseño lo autorice y siempre y cuando se usen procedimientos calificados. Encontramos los empalmes de alambres y barras corrugadas por atracción. Estos empalmes toman la longitud de traslapo de 1.3 de la longitud de desarrollo y se requiere para garantizar una transferencia efectiva de tensiones entre la barra de refuerzo y especialmente funciona cuando están sometidas a tracción. Están los empalmes a tope. Estos empalmes a tope se trabajan solamente a compresión y permiten transmitir el esfuerzo de un apoyo directo a través de cortes a escuadra. Los procedimientos de evaluación. Para que un empalme sea válido según la NSR, se debe evaluar lo siguiente, que debe tener una longitud mínima de traslapo, empalmes mecánicos certificados, empalmes con soldadura, también que cumplan las especificaciones, también personal calificado para esta labor. No se deben concentrar muchos empalmes en el mismo sitio y se deben cumplir requisitos especiales para zonas sísmicas. Los requisitos y especificaciones de la normativa NSR pues, son los siguientes: requisitos especiales para empalmes en columnas, los empalmes por traslapo en columnas, empalmes soldados y mecánicos en columnas y los empalmes a tope en columnas. Aspectos especiales. ¿Qué es un empalme por traslapo? Pues según la NSR, un empalme consiste en superponer barras de refuerzo para que trabajen como una sola y que por medio de ellas se transmitan las fuerzas del elemento. Tipos de empalme por traslapo. Bueno, están los empalmes a tracción y los empalmes en compresión. Estos dos empalmes o tipos de empalmes por traslapo, la NSR no los tiene formalmente, pero en la práctica son considerados. La norma establece distintas longitudes mínimas según el tipo de refuerzo, el diámetro de la barra, condiciones de confinamiento y tipo de recubrimiento. La distribución de esfuerzos en las zonas de empalme. Esta distribución de esfuerzos se realiza de una barra a otra a través de adherencia en el concreto que lo rodea. La adherencia en el concreto y el acero es fundamental. Si hay una mala fisuración o una mala compactación del concreto o una baja resistencia, puede fallar el empalme. El esfuerzo no se transmite de golpe, sino gradualmente. Y según la NSR, también exige que las barras estén limpias, sin óxido suelto, grasa, contaminantes que reduzcan su adherencia. Los requisitos generales para elementos del sistema de resistencia sísmica. Bueno, son 4 puntualmente: la prohibición de traslapo en zonas críticas, la ubicación fuera de zonas de máximos momentos, confinamiento del concreto y el escalonamiento de los empalmes. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Carlos Beltrán y les voy a hablar sobre la relación entre el módulo de elasticidad, la relación de Poisson y el módulo de cortante. Entonces, primeramente una definición sencilla. Hibbeler lo define como que esta relación puede usarse para determinar cada una de las constantes a partir de las otras dos. Por ejemplo, si se conoce el módulo de elasticidad, la relación de Poisson, se puede estimar el módulo de cortante con la ecuación 1020, que la define Hibbeler en su libro de mecánica de materiales. Entonces, a modo de repaso, como hemos visto en los anteriores trabajos, ¿qué define cada una? El módulo de elasticidad o módulo de Young mide la rigidez del material frente a esfuerzos normales, está definido en la NSR 10, en el capítulo C, numeral 8.5. Y para concretos de densidad normal, puede tomarse como 4.700 raíz de F' sub C.
La relación de Poisson indica cómo se contrae lateralmente el material y simplemente pues es la diferencia de deformación lateral sobre deformación longitudinal. Y el módulo de cortante o módulo de corte mide la rigidez frente a esfuerzos cortantes. Como pueden ver en la figura 324, se define como la pendiente en la zona elástica del esfuerzo cortante contra la deformación cortante. Entonces, matemáticamente, ¿cómo se define? En la NSR10 no se define la ecuación del módulo de cortante, sin embargo, da las pautas del módulo de elasticidad del concreto y cómo vemos estar relacionadas. Matemáticamente se define en dos análisis. En la figura A, como se puede ver, es una sección transversal cuadrada que se define y se encuentra sometida a un caso puro de esfuerzo cortante. Esto quiere decir que los esfuerzos cortantes son paralelos a las caras de los elementos. Y en la figura B se rota 45 grados para mirar cómo son los esfuerzos normales máximos y cómo afectan a esta figura. En este caso tenemos que el esfuerzo máximo y el mínimo corresponden al esfuerzo cortante. Entonces, ¿cómo se llega a esta expresión? Simplemente se analizan los dos casos de la figura A y la figura B con respecto a su deformación y utilizando la ley de Hooke se llega a la ecuación. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta relación? Lo primero, que permite la caracterización completa del comportamiento en el rango elástico de un material con solo los dos parámetros. Se puede hallar el tercero. Se utiliza ampliamente en el modelado estructural, diseño de elementos y análisis por elementos finitos, análisis sísmico y evaluación de materiales. Es fundamental para predecir deformaciones bajo cargas en distintas direcciones, no solo en una dirección, es decir, cargas multiaxiales, y en estructuras de concreto, acero o compuestos, esta relación asegura que los modelados simulen adecuadamente el comportamiento mecánico de los materiales. Entonces, un ejemplo rápido para finalizar, para un concreto de densidad normal, con resistencia a la compresión de 28 megapascales y relación de ecuación de 0.2, hallar el módulo de cortante. Entonces, la ecuación de módulo de elasticidad según la NSR10, para obtener el módulo de elasticidad del concreto, nos daría 24.830 megapascales, y según la fórmula de módulo de cortante y reemplazando los datos, tendríamos un módulo de corte de 10.346 megapascales. Para finalizar, en cuanto a las conclusiones, tenemos inicialmente que la adherencia entre el acero y el concreto es clave para que una estructura funcione correctamente, ya que esta va a permitir que ambos materiales trabajen juntos. Esta adherencia va a depender de factores como la rugosidad de la barra, el tipo de concreto, el recubrimiento, la ubicación de las barras y el refuerzo transversal. Todos estos factores van a influir en la longitud de desarrollo, que es la distancia mínima que necesita una barra para anclarse bien y no deslizarse, y pues para eso nos brinda la NSR10 unos factores de corrección que van a garantizar seguridad y un buen desempeño estructural. Como segunda conclusión, tenemos que esta relación permite calcular uno de los tres parámetros, conociendo los otros dos, lo cual es útil en modelados, diseño estructural, análisis sísmicos y situaciones de elementos finitos. Aunque el módulo de corte no se utiliza directamente en muchos procedimientos de diseño, sí es esencial en análisis más complejos como análisis dinámico, torsión y su uso en programas de análisis estructural como ETAPS o SAP 2000. Bueno, como última conclusión, la NSR establece lineamientos claros sobre las longitudes mínimas de empalme, factores de corrección y procedimientos de inspección. En definitiva, una adecuada comprensión, diseño y control de los empalmes no solo mejora el comportamiento estructural, sino que también incide directamente en la calidad y economía de nuestras obras civiles. Muchas gracias.